Hay movimientos de alto impacto político en el gobierno nacional. Patricia Bullrich empieza a ser cada vez más explícita sus diferencias con Javier Milei. De hecho, en Casa Rosada, en ámbitos de la política, en Capital Federal, se preguntan si Patricia Bullrich se va a convertir en el Chacho Álvarez de Javier Milei. ¿Por qué esta analogía? Bueno, recuerden que Chacho Álvarez le renuncia, siendo vicepresidente de Fernando de la Rúa, en el 2000-2001 y detona una crisis política de alto impacto que obviamente eso tuvo repercusión en la negociación con el FMI. En ese momento también Argentina tenía un nivel de endeudamiento muy importante, tenía que ir dibujando, se había hecho un megacanje para licuar la deuda, en fin, toda una serie de medidas económicas que fundamentalmente requerían de la confianza política en ese momento, hasta que en un determinado punto ese quiebre político repercute en lo económico y en lo financiero. Ese es el temor, ¿por qué? Porque Patricia Bullrich empezó a mover de forma mucho más explícita en un movimiento de pinzas, pareciera, visto desde afuera, con Mauricio Macri, que por un lado acelera un armado político de cara al 2027, reuniéndose con empresarios, diciéndole a su círculo íntimo, por ejemplo, que él ve a Javier Milei como su dualde, haciendo estas comparaciones, estas analogías también históricas. Mauricio Macri ve que Javier Milei está llevando adelante un ajuste histórico importante que permita arreglar la macroeconomía y que más adelante, en el 2027, cuando ese ajuste haya, dado resultado, viene él para poder disfrutar de las mieles de la nueva era, supuestamente que donde el crecimiento va a ser muy importante. Esos son los cálculos que hace Mauricio Macri. ¿Está hablando con Patricia Bullrich? Bueno, la política online publicó que había habido esta semana una conversación y que Mauricio Macri había entusiasmado a Patricia para empezar a buscar una alternativa capitalista, por decirlo de alguna forma, post Javier Milei. Este experimento libertario, el experimento del anarcocapitalismo, está empezando a entrar en zona de turbulencias, a llegar a un lugar de pocas salidas, sobre todo porque no da respuesta en lo económico. Ellos dicen que en la macro está ordenada, pero en la micro no logran revertir la recesión, pero también por los casos de corrupción. Hay importantes casos de corrupción y sobre todo de manejos políticos bastante burdos, como por ejemplo lo que está pasando en el Senado con el pliego de la jueza Micheli, que es la cuñada de Hugo Econadamón, donde Karina, cuando se enteró que la cuñada de Hugo Econadamón iba a ser designada jueza, ahora quiere que se le quite el pliego, y es algo que Patricia Bullrich se resiste. Pero ¿cuándo empezó todo esto? Bueno, esto es lo interesante porque tiene un capítulo santafesino muy importante en toda esta historia. Recordemos que nosotros ya adelantamos en 52 minutos que una de las figuras fundamentales en el armado territorial de Patricia Bullrich es Federico Angelini, quien hasta hace muy poco se dedicaba a la Secretaría de Relación Federal de las Fuerzas Federales del Ministerio de Seguridad. Su renuncia y su pase a Unidos, dijimos también, era un acercamiento de Patricia Bullrich con Maximiliano Puyaro. Bueno, es lo que estamos viendo, este armado que se distancia de Javier Milei y que está buscando ahora una alternativa en el 2027 que lo puede tener a Mauricio Macri, a Patricia Bullrich,
a sectores que formaron parte de Juntos por el Cambio, bueno, Maximiliano Puyaro, Rogelio Frigerio. Hay que ver qué pasa con el cordobesismo golpeado con este atroz caso de femicidio que ocurrió y la forma de manejar políticamente, que fue un desastre, político y judicialmente un desastre. Bueno, empiezan allí a ver algunos movimientos, Nacho Torres de Chubut, empiezan a ver estos movimientos donde van vislumbrando, si se quiere, un sector no peronista del antiperonismo que confronte en el 2027 con más fortaleza de lo que podría llegar Javier Milei. Y acá en Santa Fe, bueno, eso obviamente se está viendo con muchísima atención, porque dijimos, no solo Federico Angelini es un protagonista, sino también está Carolina Lozada, la senadora, que supuestamente, bueno, responde a Javier Milei, y desde Unidos le pidieron a Lozada, como senadora del mismo espacio, que no vote la zona fría, que eso sacaría subsidios, le sacaría muchos beneficios al sur de Santa Fe, y se armó un debate político y a una discusión en Unidos en torno a eso. ¿Qué está queriendo Julián Galdiano, que es el principal operador dentro de Unidos de Carolina Lozada? Bueno, posicionarla a la senadora para su reelección en el 2027, y obviamente que hay intereses cruzados en Unidos, que es una coalición muy importante de 10 partidos donde muchos van a querer estar disputando esos espacios. Vamos viendo entonces cómo desde el oficialismo, La Libertad Avanza, que todavía, no sé, Adorni no ha dado todavía las explicaciones de sus cuentas, no ha presentado la declaración jurada de sus bienes, estamos esperando eso. Y además, cómo se va reconfigurando este no peronismo de cara a la elección. ¿Quiénes siguen todavía en taparrabos? Y es el mismo peronismo, que sigue en esa pelea interna e interminable entre Kicillof y Máximo Kirchner, y por ahora está esperando, está viendo a ver que se vaya estas nubes. Vieron que hubo mucha neblina estos días, así que bueno, esperando que se despeje para ver qué hace el peronismo. Yo creo que el peronismo tiene que empezar a hablar de ciertas políticas de Estado fundamentales para reconstruir lo que cree es un estado de bienestar. Está lejos de que suceda eso, está lejos de que aparezcan los que activen esa discusión, y está lejos también de constituir una mesa donde se pueda dar ese tipo de debates. Por lo pronto, estamos viendo cómo Mauricio Macri y Patricia Bullrich empiezan a calentar motores y bueno, ven una fórmula muy competitiva. No estoy hablando de fórmula presidencial, pero sí de una apuesta y de una construcción política muy competitiva de cara al 2027. Quédense, hoy en 52 minutos vamos a tener a Pablo El Gato Gavira, quien es el concejal de la ciudad de Rosario. Vamos a hablar sobre Leda. Estuvo reunido con Leda, que es no sé cómo decirle, la religiosa que saltó a la fama, bueno, con imposición de manos, etc. Vamos a hablar si hay un puente a la política de parte de Santa Leda. Y también vamos a hablar de archivo, vamos a hablar de lo que está pasando en la colonia psiquiátrica de Oliveros. No se vayan, quédense en 52 minutos. Bienvenidos.